La verdad es que esta serie de mensajes que vamos a estar teniendo durante este mes y que se van a extender probablemente hasta el primer domingo de octubre, lo hemos estado anunciando mucho porque realmente es una travesía muy emocionante el poder hablar de estos viajes al futuro, ¿no? Este viaje al futuro del que hemos estado también haciendo mucho comercial. ¿Por qué? Pues porque queremos que todos nos subamos al transbordador espacial o a lo que nos vaya a llevar, ¿no? Precisamente hoy vamos a llegar a ese punto en el que vamos a iniciar nuestro viaje al futuro. Vamos a iniciar ese viaje al futuro de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ya se estaba promoviendo desde la semana pasada nuestra superagencia de viajes, la ANDA. No es la Asociación Nacional de Actores, no. Es la ANDA, es nuestra agencia de viajes. Y hoy, pues vamos a ver acerca de la primera letra, ¿no? La letra A, que es a tiempo. Fue como nos la describió nuestro agente de viajes, el joven Misael. Nos habló acerca de esta agencia y lo que significaba el acróstico. Bueno, por ahí manejó dos versiones del acróstico, pero no nos confundamos. Vamos a dejarlo en que es la agencia ANDA y la vendremos explicando y desglosando conforme vayamos avanzando en estos mensajes. ANDA, ¿estás listo para el futuro? ¡Wow! ¡Qué emoción! Pues bienvenidos todos, bienvenidos los de casa, bienvenidas las visitas, que Dios les bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos. Y el día de hoy entonces vamos a dar inicio a este segundo mensaje, que es precisamente relacionado con la misma serie. ¿Estás listo para el futuro? ¿Estás a tiempo? Estamos a tiempo. Esa va a ser nuestra conclusión del día de hoy. Ya se las spoileé porque ya les dije, es la conclusión del día de hoy, que estamos a tiempo. Muy bien. Me hizo favor ya de leer, Misael, este pasaje. Parece que nos fuimos de acuerdo, pero no fue así. Celebro que lo hayas leído. Seguramente voy a repetir los primeros dos versículos que mencionó Misael. Y está en nuestra Biblia, en el capítulo primero del libro que se llama Hebreos, y son los versículos 1 y 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, días futuros para ellos, porque ahora estamos en su futuro de ellos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y escribe Hijo en mayúscula, refiriéndose al Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. De la misma forma que en el pasado Dios le habló a su pueblo a través de los profetas, hablándoles acerca de un futuro lejano para ellos, que ahora para nosotros es nuestro pasado. Yo sé que estamos hablando mucho del tiempo, precisamente porque estamos en un viaje del tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando del pasado, vamos a hablar del presente y los voy a dejar picados para el futuro. ¿Qué tal? Les voy a dar una probadita de futuro el día de hoy. Y todo está en nuestra Biblia. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ella misma se defiende diciendo que está inspirada por Dios. Lo sagrado no es el libro que tenemos, sino el contenido. La Biblia, que es un conjunto de libros, contiene la palabra de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Si tú crees en Dios, no puedes creer en Dios separado de la escritura, porque entonces yo te preguntaría en qué Dios crees, porque el Dios, el único Dios, el creador del universo del que nosotros estamos hablando aquí, es el Dios del que habla la escritura. Entonces, para empezar, reflexionemos en eso. Pero aquí estamos hablando de un viaje hacia el futuro. Ya tenemos agencia, ya tenemos agente de viajes, que es este amigo Misael, ¿verdad? Que es el que nos está invitando al viaje al futuro. Y cualquier viaje que hagamos, cualquiera que sea, pues no lo planeamos en un día, a veces no lo planeamos en una semana. Es más, para todos aquellos que
se han casado y han tenido oportunidad de planear a lo mejor un viaje de bodas, ese viaje a veces se planea con un año de anticipación o más, ¿no? Que tengo algunos amiguitos que, no sé, duraron 9 años de novios, 10 años de novio, 11, y les decía, pues ya róbatela porque ya la quieres como hermana, ¿no? Entonces ese viaje lo planearon como 10 años. Entonces, un viaje se planea con mucho tiempo de anticipación, con mucho tiempo de anticipación, porque se necesita preparación. Más aún cuando vas a un destino al que nunca has ido, un destino que no conoces. Si cada vacaciones que tienes vas a un destino diferente, a una playa diferente, entonces cada vez te acuerdas de que, oye, ¿te acuerdas que la vez pasada no llevamos los popotes estos para nadar? Pues ahora sí no los vamos a llevar, ¿no? ¿Te acuerdas que casi me estaba ahogando en Acapulco? Pues ahora que vamos a Huatulco me voy a llevar mis salvavidas, ¿no? Entonces, vas haciendo preparativos para los nuevos viajes en base a las experiencias pasadas, en base a lo que viviste en tus viajes pasados. Y normalmente cada vez la preparación es mayor, cada vez vas llevando más cosas. La vez pasada se te olvidó el bronceador y lo tuviste que comprar súper caro en el nuevo destino, entonces ahora lo compraste acá en la farmacia del ahorro y te llevaste uno más barato, ¿no? O te quemaste de sol y no llevabas una cremita para aliviar tu quemadura solar y ahora sí la llevas, ¿no? Resulta que a donde fuiste había muchísimos mosquitos y no llevaste de repente, digo, repelente para los moscos, entonces ahora sí llevas repelente. Y así, por el estilo, ¿no? Entonces, cada vez que vas a un nuevo viaje, te preparas de una manera diferente y te preparas mejor porque en tus experiencias pasadas pudiste no haber estado tan preparado. Entonces, imagínate el viaje a Marte del que se nos habló la semana pasada. Esto está en la mente de una persona, ¿no? Elon Musk, el fundador de SpaceX. No sé si usted conoce la historia, ¿no? Pero en estos viajes tripulados por humanitos al espacio, ha habido accidentes. Ha habido muchos accidentes con los Soyuz soviéticos, con los Columbias, con los Challengers americanos. Ha habido accidentes donde las naves se han desintegrado en el cielo, han caído en pedazos y toda la tripulación ha muerto desafortunadamente. Entonces, como hubo tantos incidentes, la NASA tercerizó lo que es el diseño, la construcción y la preparación de sus viajes al espacio con esta empresa que se llama SpaceX. Tiene el nombre, digo, la razón social en inglés, pero si ya de por sí los compliqué con la X, lo vamos a dejar en Espacio X, así se llama la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué la NASA decidió poner en manos de otro este asunto de las naves, preparación de astronautas y demás? Pues por las experiencias malas que tuvieron. Entonces buscaron la forma de prepararse mejor para los siguientes viajes. Hace un par de meses, me parece, ya ni me acuerdo porque el tiempo está pasando como que rápido de repente y lento de repente en esta pandemia. Pero estábamos ahí atentos para precisamente un viaje de estos donde a través de su nave que se llama el Dragón, llevó a unos astronautas a la estación espacial que está orbitando la Tierra. Entonces fue una experiencia muy padre porque nada salió mal, todo salió bien, llegaron bien y estuvo muy, muy bonito ese evento. Digo, a mí me gustan mucho esos temas y se habían dejado de hacer hace tiempo y bueno, qué bueno que se están realizando ya, ¿no? Pero el objetivo de este señor es llegar a Marte, ¿no? Imagínense, quiere ir a poblar Marte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta empresa para corregir los errores y tener una mejor experiencia presente y más aún poder llegar a su propósito final, que es llegar a Marte? Pues tiene que echarle un ojo al pasado, para poder evitar errores posteriores. De hecho, estaba yo haciendo una lectura por ahí de estos eventos y uno de los accidentes que tuvo una de las naves soviéticas, que por ahí tuvieron un incendio raro adentro de la cabina de los tripulantes, estaban manejando un tipo de alcohol, algo así, se incendió y por el tema del oxígeno que manejan en esas cabinas,
explotó así feamente y se quemaron y se murieron, ¿no? Pero no lo reportaron, o sea, no lo hicieron público. Y comentan que si lo hubieran hecho público se hubiera evitado un accidente mayor que ocurrió con uno de los transbordadores espaciales de la NASA, donde sucedió algo similar y se quemaron todos los tripulantes de la nave. Pero bueno, ya ven, si hubiéramos aprendido del pasado, o si los rusos no fueran tan egoístas y hubieran dicho qué pasó, pero no querían que los tacharan de que les salió mal su experimento, ¿no? Pero bueno, con esta analogía, pues vamos a dejar lo que es el espacio sideral y nos ponemos aquí con nuestros pies en la Tierra y vamos a revisar el itinerario de nuestro propio viaje al futuro. Pero no sin antes revisar las diferentes estaciones, épocas o sazones. Sazones es una palabra de español antiguo que en inglés la traducen como seasons, que son las estaciones, por así decirlo. Estas estaciones, estas épocas por las que la humanidad ha pasado desde sus inicios. A estas estaciones la Biblia las identifica como tiempos, sazones, que ya les dije, seasons, o como dispensaciones. Y para que nosotros podamos seguir hablando de nuestro viaje al futuro, necesitamos hablar acerca de lo que ha sucedido en el pasado, para que podamos entender hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar y cómo tenemos que estar preparados para llegar. Yo sé que varios de ustedes dijeron la semana pasada, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Varias personas dijeron, yo quiero ir. Y la verdad es que todos estamos invitados a ir. Ya tenemos nuestra agencia. La persona que nos invitó ya pagó el boleto, de hecho. Nosotros solo tenemos que aceptar el boleto y decir, sí, quiero ir. Entonces, vamos a revisar el pasado, nos vamos a ubicar en el presente y hoy le vamos a dar una mordidita a ese futuro del que estamos hablando, para dejarlos con la atención, con el suspenso, así como el final de Harry Potter se dividió en dos, así como otros grandes finales se han dividido porque nos quieren dejar en suspenso. Eso mismo vamos a hacer con estos mensajes y le invito a que se quede porque la verdad es una travesía tan emocionante que yo, en lo personal, no me la quiero perder. Entonces, le invito a que me acompañe a hacer una oración para poner este tiempo también en las manos de Dios. Incline su rostro, acompáñame a hacer una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde que nos regalas. Gracias porque nos permites estar frente a tu palabra, abrirla y conocer tus tiempos, tus sazones, estas dispensaciones que han sido marcadas a través de la historia de la humanidad y que hoy día, Señor, nos permiten entender nuestro pasado, conocer lo que está sucediendo en nuestro presente, identificar que tu palabra, tu profecía, Señor, se está cumpliendo en estos días y más aún, Señor, poder vislumbrar ese futuro glorioso al que tú nos invitas y quieres que vayamos. Gracias por darnos la oportunidad de conocer el itinerario de viaje y gracias por darnos esta lista de preparativos que podemos hacer para llegar a donde tú nos quieres llevar. Gracias por cada hogar que se encuentra conectado el día de hoy. Te ruego tu bendición y que tu provisión también esté con ellos y tu protección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, yo sé que esa palabra suena extraña, ¿no? Porque puede decir, ¿me dispensa usted? Es como una disculpa, pero no vamos a hablar de esa dispensación. Una dispensación, vamos a ver lo que es. Esta palabra se encuentra 4 veces referida en la Biblia y las 4 veces está referida en el Nuevo Testamento. 2 veces sí está traducida en la versión de la Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera 1960. Y las otras 2 está traducida como uno de los otros significados que tiene. Esta palabra viene del griego y es oikonomia. Oikonomia. Oikos viene de la raíz griega que es oikos, que es casa, y nomos, que es ley. Entonces, oikonomia es una dispensación. Y esto lo podríamos traducir como las leyes de la casa o como las reglas del hogar. Eso es una dispensación. Les voy a leer rápidamente los pasajes en donde están estas descripciones de dispensación, donde se describe la dispensación, para que más o menos se vayan
ambientando. Dice en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas, habla del propósito de Dios, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Efesios 3:9 también dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Después, en 1 Corintios 9:17, la menciona con otro sinónimo. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí le dice comisión, pero es la misma palabra griega, oikonomia. Después en Colosenses 1:25 leemos, de la cual fui hecho ministro. Vayan tomando estos datos en su mente para que los vayamos utilizando después. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Aquí no le dice dispensación ni comisión, le dice administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es lo que decía Pablo. He sido comisionado, he sido nombrado administrador. Vamos a ver más adelante que es ser un mayordomo o ser un administrador de algo que nos están dejando a nosotros. Hay un diccionario de un señor que se apellida Strong y le llamamos el Strong, ¿no? Entonces, en este diccionario, una dispensación se define como la administración de una familia o de una propiedad, principalmente en cuanto a la economía. Y en el sentido espiritual, vamos a encontrar que se define como una mayordomía, como una administración, una comisión, o redundando, una dispensación. Eso es lo que es una dispensación. Y de todo esto, pues concluimos que a través de la historia de la humanidad, Dios ha dado al hombre la responsabilidad de administrar su casa, la casa de Dios, poniendo ciertas reglas que el hombre tiene que cumplir. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 4, que lo estuvimos leyendo recién. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es Dios. También dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores o administradores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, somos administradores de las cosas de Dios, de la casa de Dios. Vamos a identificar en cada una de estas estaciones, etapas, eras, épocas, como usted le quiera sonar un poquito con más sentido. Vamos a identificar dentro de cada una de estas dispensaciones 4 principales características. Vamos a hablar acerca de 7 dispensaciones. Hay algunos autores que manejan 8, etcétera, pero lo más aceptado son 7 dispensaciones. Y todas tienen este patrón, tienen un patrón muy claro que las define. Y lo vamos a ver a través de estas historias que le voy a escribir en un momento. En primer lugar, todas empiezan con una revelación de parte de Dios hacia el hombre. Dios le da una revelación hacia el hombre y le da una encomienda y le dice, cuídame esto, administrame esto. Hay algo que Dios le da al hombre al inicio de cada dispensación. Esa es la primera característica. La siguiente característica, pues el hombre procede a administrarla y puede ser que la administre bien o mal, pero hablamos de la administración del hombre en cuanto a esa dispensación. La tercera cosa que encontramos en cada dispensación es que el hombre invariablemente, a través de la historia de la humanidad, la historia de la Biblia, ha fracasado. Ha fallado en esa administración, en esa encomienda que Dios le ha hecho. Esa es la tercera característica. Y la cuarta característica es que Dios, ante la desobediencia del hombre, ante el fracaso del hombre, trae un juicio sobre él. Son 4 cosas que podemos encontrar en cada una de las dispensaciones en nuestra Biblia. Entonces, inician con una revelación de parte de Dios que le da a administrar al hombre. El hombre la administra, bien o mal. En tercer lugar, el hombre fracasa. Y en cuarto lugar, Dios trae un juicio sobre el hombre. Voy a hacer una narración
lo más, no rápida, pero sí lo más concreta posible de lo que son estas dispensaciones, pero ubicarnos en la dispensación que nos ocupa el día de hoy. Hay un estudio muy profundo que podemos hacer de estas épocas, de estas eras, y que en algún momento con mucho gusto lo vamos a poder dar para que revisemos así a detalle cada una de estas eras que vienen descritas en nuestra Biblia. Vamos a comenzar con este viaje en el pasado. Queremos viajar al futuro, pero tenemos que entender nuestro presente para saber si estamos preparados para ese viaje al futuro. Y para estar preparados hoy, en el presente, necesitamos entender el pasado, los errores del pasado y poder evitarlos y aún más prepararnos mejor para ese nuevo viaje. Muy bien. La primera dispensación, como esto se trata del trato que tiene Dios con el hombre, no vamos a hablar desde la creación porque tenemos una eternidad hacia el pasado, que es la parte creativa de Dios, la creación de Dios, donde Él crea este universo, crea el cielo, la tierra, los planetas, los animales, al hombre mismo. Y con la aparición del hombre es que da inicio la primera dispensación. Esta primera dispensación se le conoce como la dispensación edénica o también conocida como la dispensación de la inocencia. Y la encontramos en los primeros capítulos de nuestra Biblia, pero ya después de la creación. Acuérdese que en el principio de nuestra Biblia tenemos lo que es la creación, tenemos la primera dispensación edénica. ¿Va? Ahí ya me están poniendo una ilustración ilustrativa para ilustrar la primera dispensación. Y aquí voy a decirles rápidamente de lo que se trató esta dispensación. ¿Qué es lo que hace Dios con Adán? Dios le dice, bueno, pues aquí te pongo en este huerto bonito, tienes todos los árboles, puedes comer de todo, tienes agua, ahí están los animalitos, ponles nombre, por favor, me lo cuidas, me lo labras, y es más, te doy esta mujer que es tu ayuda idónea, y listo. Entonces están viviendo felices y contentos en el Edén, pero hay una cosa que Dios le da a administrar, y es algo muy sencillo. Le dice, pues de todo puedes comer, menos de este árbol que está en medio del huerto, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como ya les dije de qué se tratan las dispensaciones, pues esa es la revelación de Dios, entonces el hombre la administra, viven allí, tienen comunión con Dios directamente, pero un día desobedecen. Desobedecen, no le quiero echar la culpa a Eva, pero ella fue la que fue engañada, tomó del fruto de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, le comparte a Adán y entonces fracasan. ¿Fracasan por qué? Porque desobedecen. Ustedes podrían decir, ay, pero si estaba re fácil, ¿no? ¿Por qué si nada más era no comer de una fruta? Pero así somos, hermanos. Entonces era algo sencillo, por así decirlo, pero ellos fracasaron, fallaron, cayeron y entonces el hombre fracasa en su tarea. Entonces viene un juicio de Dios sobre ellos y les dice, ¿saben qué? Pues ya no van a estar en este huerto bonito, todo relajado y demás. Y entonces viene una maldición sobre ellos. Y leemos de esto en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dice a la mujer que ahora va a sufrir con sus dolores de parto, le dice al hombre que el pan que va a comer lo va a tener que comer en base al sudor de su frente, a su trabajo, y que la tierra no va a ser tan fácil de labrar, ¿no? Entonces, también a la serpiente, que fue la que engañó a Eva, vino una maldición sobre ella, me imagino que tenía patas, y el Señor dice, pues ahora ya no las vas a tener y te vas a arrastrar y vas a comer polvo todo el tiempo. Viene entonces esta maldición sobre ellos, pero viene también, es algo que también tienen las dispensaciones, que normalmente Dios empieza a revelar al final de la dispensación cuál es la siguiente revelación que va a dar inicio a la siguiente dispensación. En este caso, cuando maldice a la mujer, le dice que su simiente, o sea, su descendencia, va a tener enemistad con la descendencia de la serpiente. Todos sabemos, hasta incluso de cultura popular, que la serpiente es Satanás. Entonces, Dios pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente de ahí y para siempre. Pero entonces, Dios nos está hablando ahí de algo muy, muy interesante, y es que esa simiente de la mujer va a acabar con la simiente de Satanás. Y en general, esto es la primera dispensación. Entonces, vamos a la siguiente dispensación, que es
la dispensación antediluviana, o sea, antes del diluvio, o de la conciencia. Esta dispensación la encontramos en nuestra Biblia a partir de los capítulos 6 al 8 de Génesis. Bueno, como les decía, en la primera dispensación, Dios le hace esta promesa al hombre, de que va a venir un redentor, va a venir un salvador, va a venir alguien que va a acabar con el enemigo, que es Satanás. Entonces, esa es la promesa con la que empieza esta siguiente dispensación. Entonces, lo que pasa en esta dispensación es que el hombre pues tenía la consigna de reproducirse, el ser humano se reproduce y rinde culto a Dios. Seguían rindiendo culto a Dios porque los papás eran Adán y Eva y ellos son los que dieron inicio a esta relación con Dios. Tener una relación con Dios perfecta. Era Dios y ellos. Pero ¿qué sucede en esta dispensación? La maldad del hombre, como fruto de la caída de Adán y Eva, pues empieza a manifestarse. Siendo Adán y Eva la primera familia sobre la tierra, tienen dos hijos, tienen a Caín y a Abel. Y Caín se viene a convertir en el primer asesino de la historia de la humanidad. Mata a su hermano Abel. Y entonces nace un tercer hijo de Adán y Eva que se llama Set. Obviamente Caín es maldecido por Dios y también desterrado. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Entonces es donde se empieza a vislumbrar la promesa, cómo va a seguir hacia las siguientes dispensaciones. Ahora, a través de la descendencia del nuevo hijo de Adán y Eva, que se llama Set. Se llama Set. Entonces, si no lo sabía, tuvieron otro hijo, el tercero, que fue Set, y no sabemos si tuvieron muchos más, pero es probable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta dispensación? Pues la maldad se multiplica. O sea, el pecado del hombre ya estaba en la tierra. El pecado entró por Adán, que fue el que desobedeció. ¿Qué es el pecado, Hugo? Porque ustedes van a decir, bueno, pues pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que pensamos, hacemos y decimos y que está en contra de lo que Dios dice o de lo que Dios le agrada. Entonces, como les decía, toda la maldad del hombre se va multiplicando, los humanitos siguen proliferando, hay humanitos por todos lados y la maldad también se empieza a multiplicar junto con los humanos. Y dice la palabra de Dios que el corazón de Dios se entristeció. El corazón de Dios se entristeció y decidió traer un diluvio sobre la tierra para eliminar, dice la Escritura, toda carne. Toda carne. Entonces, en un lugar, ahí ven una imagen en sus pantallas y ven un barco así gigante. Dios le da las instrucciones a Noé para que construya un arca. Sí, está en la Biblia. Sí existe Noé. Sí existió el arca. Es lo que dice la Biblia. Y no es una metáfora, porque realmente da las medidas y todo para que construya el arca de una manera muy, muy específica. Y sí, no es un cuento. Entraron parejas de animales allí para que se preservaran esas especies. ¿Y sabes qué? Entraron 8 personas. Si te fijas, cada dispensación va teniendo así como que un preparativo para la siguiente. Y en este caso, pues ya que estamos viendo un barco, estamos hablando de viajes. Entonces, Noé con su familia va a hacer un viaje. Entraron en esa arca Noé y sus 3 hijos y las esposas de los 4. Porque Noé fue hallado fiel delante de Dios. Él no se contaminó de la maldad de los demás hombres. No quiere decir que Noé fuera perfecto, pero Dios lo vio como una persona que quería agradarlo. Y entonces Dios decide salvarlo a él y a sus generaciones, estos a sus hijos. Entonces en el arca entró Noé, entró Sem, Cam y Jafet, que eran los hijos de él y sus esposas. Y eso también es de cultura popular, todos ustedes saben. No les voy a leer todos los capítulos de Génesis porque son muchos y no acabaríamos el día de hoy. Y le tengo que dejar material al predicador del próximo domingo. Entonces, aquí sucedió que vino un diluvio efectivamente, y ese fue el juicio, que en esta dispensación, la dispensación antediluviana, el juicio fue el diluvio que Dios trajo sobre la humanidad para raer toda carne. Pero la promesa de Dios, como siempre, permanece y se va cumpliendo. Entonces, a través de Sem, uno de los hijos de Noé, continúa la promesa acerca de esa simiente de la mujer que sería la que vencería al enemigo en algún momento, a la simiente de Satanás. No quiero que pierdan esa línea. Le llamamos la línea mesiánica, porque de ahí va a llegar el Mesías, que es esa promesa precisamente. Me estoy adelantando un poquito. Entonces llegamos
a la tercera dispensación, que es la dispensación que se conoce como postdiluviana. Postdiluviana, o sea, después del diluvio. También se le conoce como la del gobierno humano. Y esta la encontramos entre los capítulos 8 y 11 de Génesis. Ahí como lo ven en su pantalla, tenemos ahí en medio, van a ver una torre y esto es lo que va a ilustrarnos lo que pasa en la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Bueno, ¿y cuál es la revelación en esta nueva dispensación? Pues Dios bendijo a Noé, bendijo a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet, ¿se acuerdan? Bueno, y les dijo que se multiplicaran, que fructificaran y que llenaran la tierra, que la poblaran completamente. Eso es lo que tenían que hacer. Y pues eso se pusieron a hacer. Se pusieron a hacer más humanitos, 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 y eran muchos humanitos. Pero, ¿qué pasa en las dispensaciones? Pues no puede dejar de pasar. Fracasan, fracasan. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, váyanse, multiplíquense y llenen la tierra. Pero ellos encuentran ahí una llanura padre y dicen, no, vamos a quedarnos aquí. Es más, mira, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Y aquí nos quedamos todos felices y contentos, está bien padre esta llanura. Entonces desobedecen los humanitos una vez más. Deciden quedarse en ese lugar. Y en ese entonces tenían una sola lengua. Y viene un juicio sobre ellos también. Tercera dispensación, tercer juicio. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice la palabra de Dios que les confunde las lenguas. Alguien me hacía, siempre digo esto, ¿no? Pero alguien me decía, oye, ¿y por qué la Biblia no habla de los chinos? Aquí está la respuesta, aquí está la respuesta. Se habla de los chinos, los soviéticos, los aztecas, los mexicanos, de todos habla. ¿Por qué? Porque aquí fue cuando Dios confunde las lenguas de todos y les dice, a ver, ¿cómo que no se quieren esparcir? Y entonces les confunde sus lenguas. Entonces hizo el grupito de los que hablaban español, se hizo el grupito de los que hablaban ruso, el grupito de los que hablaban hebreo también, y pues ya no se entendían, y como no se entendían, pues decían, no, pues pon el tabique. No, pues uno decía tabication, otro decía tabique, y otro piedration, y ya no se entendían. Entonces ya no pudieron continuar con su torre, no llegaron al cielo, y se tuvieron que dispersar. O sea, finalmente la voluntad de Dios se cumplió, se tuvieron que esparcir por la tierra. Entonces Dios confunde sus lenguas, los dispersa para que o cumplen. Ahí ven en su pantalla cómo tenemos tres vertientes, ¿no? Una de las ramas se va a lo que es África y Arabia, una del medio dice se va a Siria y la otra se va hacia Menor y Europa. Entonces, así se hace la dispersión después de la Torre de Babel. ¿Y qué significa Babel? Yo vi la película, ¿no? No. Babel es esa torre y significa confusión, porque ahí fue donde Dios confundió las lenguas. Voy atrasado con este viaje, discúlpenme. Vamos a la siguiente dispensación. La dispensación que sigue es la cuarta dispensación y se conoce como patriarcal o de la promesa. Y empieza más o menos en el capítulo 12 del libro de Génesis en la Biblia. No pensé que pudiera hablar así de rápido como Misael, pero así voy más o menos encarreradísimo. Entonces, voy con el tiempo, ¿no? La dispensación patriarcal o de la promesa. Dentro de todos los humanos que se esparcen, Dios decide escoger una familia para el cumplimiento de su promesa. ¿Cuál promesa? Pues la que le hizo a Eva desde el Edén, cuando lo saca del Edén, y le dice que su simiente va a acabar con la simiente de la serpiente. Dice, ella te herirá en el talón, dice, pero tu simiente le va a herir en la cabeza. Entonces, esta cuarta dispensación, bueno, ya me están robando ahí el argumento porque dice ahí que es la patriarcal, y aquí mis notas, y allá la imagen está bien. O de la promesa. Dios decide escoger a una familia. ¿Una familia para qué? Para que se cumpla su promesa. Y elige a un señor que se llama Abraham. Abraham. Este señor vivía en una ciudad que se llamaba Ur, y era la ciudad de los caldeos, esa civilización. ¿Y de quién creen que era descendiente? Bueno, les voy a decir la genealogía de él porque ya se me olvidó, pero él desciende de Sem. ¿Y quién era Sem? Ah, uno de los hijos de Noé, de los que subieron al arca con Noé. Entonces va siguiendo esta línea de donde va a venir el Mesías, el Salvador. Pero no me quiero adelantar con eso.
Bueno, aquí sucede que pues administran esta promesa, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, te voy a dar una gran descendencia, te voy a dar un hijo, y él ya estaba viejito, ya estaba grande. Tenía como 75 años, creo, cuando Dios le hizo la promesa. Y dice, no, pues es que ya mi mujer ya también está viejita, ya no creo que podamos tener un hijo, ¿no? Ellos cometen algunos errores ahí sobre la marcha en la administración de esta promesa. Aquí la revelación fue esa promesa, que Dios le daría una gran nación a Abraham y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de él descendería ese Salvador, ese Mesías, que sería el cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa inicial. Entonces suceden diferentes situaciones, una de esas cosas que todos los humanos hacemos, que a veces decimos, es que ya le pedí a Dios que me ayude con esto. Pero como Dios no nos ayuda, entonces nosotros le queremos ayudar a Dios. Entonces, como no llegaba el hijo de la promesa, entonces Sara le dice a Abraham, oye, ¿sabes qué? Es que pues yo ya no creo que pueda embarazarme, entonces aquí está mi sierva, te la acerco para que pues, podamos tener descendencia, porque pues Dios ya se tardó. Entonces, Abraham tiene un hijo con esta sierva que se llama Agar, y es un joven que después conoceríamos como Ismael. Y nada más para que se den una idea de cómo va trabajando la historia, todo esto es histórico, dése cuenta. Vamos formando una base histórica para lo que sigue en el futuro. Entonces, este joven Ismael, resulta que de él vinieron a descender toda la tribu de los árabes, ¿no? Y pregúnteme si ha habido paz entre árabes y hebreos y judíos. No, nunca la ha habido. ¿Por qué? Porque quisimos ayudarle a Dios con esa promesa. Bueno, finalmente nace el hijo de la promesa. Ya lo vieron ahí en su pantalla, ya se me adelantaron. Nació Isaac. Nació Isaac. Finalmente Dios les cumple la promesa a Abraham y a Sara, su esposa. Entonces nace milagrosamente Isaac en la vejez de ellos. Y a su vez él engendra a dos hijos, uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob, a quien después le cambiaría el nombre por Israel. Y aquí es donde la historia empieza a tomar más sentido, porque decimos, Israel ya me sonó, pero Israel se llamaba Jacob, ahora se llama Israel. Y bueno, tuvo Jacob 12 hijos, y seguramente has escuchado hablar acerca de las 12 tribus de Israel. Pues se derivan de los hijos de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, y de ahí para atrás llegamos a Sem, hijo de Noé. Y de ahí para atrás, hijo de Adán finalmente, ¿no? Como todos nosotros somos finalmente hijos de Adán. No se duerman, vamos, está interesante la historia, por favor. No es cierto. Pero, ¿qué sucede después? Bueno, resulta que uno de los hijos de Jacob, de nombre José, pues después de unas peripecias que pasa, usted conoce la historia de José el Soñador, hasta vio la obra, seguramente vio ahí una película. Pues sí, está en la Biblia. ¿Qué cree? Está en la Biblia. Era uno de los hijos de Jacob. Y después de unas peripecias que pasa con sus hermanos, a los cuales les caía muy gordo, y ellos deciden venderlo a unos comerciantes, y estos comerciantes se lo llevan a un lugar que se llama Egipto, y allá se lo venden a una persona, ¿no? Y lo tienen allá en Egipto. Después de muchas peripecias en Egipto, resulta que llega a ser uno de los principales, no uno de los principales, llega a ser el segundo de a bordo del rey en ese entonces de Egipto, que le decían el faraón. Y también entonces, después de otras tantas peripecias, resulta que sale un hambre muy mortal por allá en esos tiempos, y van a buscar comida a Egipto Jacob y los demás hijos. Y después de ahí de unas situaciones que pasaron, que ya se las perdió usted en otra predicación que ya dimos, ¿no? Entonces, finalmente, la familia de José se une con él en Egipto y se quedan a vivir allí. Se quedan a vivir allí para no pasar hambre, y entonces se quedan muy felices y contentos en Egipto porque José era muy amigo del faraón y todos estaban muy felices. Pero ¿qué pasa? Se muere José, se muere el faraón, y el nuevo faraón dice, ¿y estos quiénes son? Pues yo nada más veo que están ahí haciéndose muchos hebreitos, y tienen muchas vaquitas y muchas borreguitas. Y si se hacen muchos, al rato nos van a dar un golpe de estado aquí. Entonces empezaron a someterlos a tributos y a servidumbre. Entonces los hicieron esclavos. Los hicieron esclavos. Entonces, eso es lo que viene a ser el juicio sobre estos patriarcas. Estamos en la cuarta dispensación. Acuérdense, estamos en la dispensación de los patriarcas o de la promesa hecha a Abraham. Pero ya vimos las fallas de Abraham, ¿no?
Y entre otras cosas, pues Dios le dice a Abraham que se vaya a una tierra que le prometió que le iba a dar. Y él, ¿qué creen? ¿A dónde creen que se fue? Se fue a Egipto. Entonces, también cometió esa falla, ¿no? Entonces, ante esas fallas, con la administración que Dios le dio, que era su promesa, y una promesa de una descendencia de donde vendría el Salvador, y la promesa de una tierra prometida, él falla Abraham. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo que descendió de Abraham, esa nación fuerte, esa nación de Israel? Pues se queda atrapada en el pueblo egipcio como esclavos. Y entonces llegamos a la quinta dispensación, que es la dispensación legal o de la ley. Esta es una dispensación así súper larga porque abarca muchísimos años y bíblicamente podemos hablar de que empieza más o menos en el capítulo 13 del libro de Éxodo y de ahí se va hasta el Nuevo Testamento, hasta Mateo 27. Hablamos la semana pasada acerca de Jesús. ¿Se acuerda de Jesús? Sí, bueno, hablamos de ese Jesús. Entonces, esta dispensación de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ella? Nace un líder entre el pueblo de los judíos, que bueno, como les digo, estaban bajo la opresión de Egipto, y entonces, pues mataban a los varones chiquitos, ¿no? Cuando nacían varones, los mataban para que no se fueran a hacer fuertes el pueblo de Israel, y entonces se emancipara contra los egipcios. Entonces nace un niñito que le pusieron Moisés, bueno, ya después le ponen Moisés, no, primero nació y luego le pusieron Moisés, porque lo adopta la hija del faraón. Ya les dije que faraón era el principal de Egipto, ¿no? Entonces nace Moisés y bueno, para que no lo mataran, pues la mamá va y lo pone en una canastita, no nace en una canastita, pero lo pone ahí en el río y se lo encuentra, ¿quién creen? Pues la hija del faraón. Entonces lo adopta y crece ahí en el palacio de faraón como si fuera un hijo de la realeza. Pero cuando él se empieza a dar cuenta de la situación que está pasando el pueblo hebreo, pues él ahí se enoja con un egipcio que maltrató a uno de sus paisanos y bueno, ya total que él huye de ahí. Pues resulta que este Moisés, en la quinta dispensación, que es la legal o de la ley, Dios decide escogerlo para que rescate a su pueblo de Egipto y pueda continuar Dios cumpliendo la promesa para la cual llamó a Abraham. Ya vamos llegando al presente. Esta dispensación es la que nos va a llevar al presente. ¿Por qué? ¿Qué es la administración que le da en este caso Dios al hombre? Bueno, le da unas leyes. ¿Ha oído usted hablar de los 10 mandamientos? Le invito a que en algún momento lea Éxodo 20, si no ha venido a los grupos de descubrimiento bíblico martes y miércoles. La verdad, otro comercial. Sí, hablamos acerca de los 10 mandamientos. Bueno, Éxodo 20, léalo cuando pueda. Entonces, Dios le otorga a su pueblo escogido leyes. Leyes para que se conduzcan delante de él y para que le adoren de acuerdo con sus propias disposiciones, con sus principios. ¿Se acuerdan lo que era una dispensación? Administrar una casa. ¿Bajo las reglas de quién? Del dueño. Entonces, nos vamos acercando a nuestro presente. ¿Qué sucede en esta dispensación? Muchísimas cosas. Es toda la historia del pueblo hebreo. Originalmente ellos tenían un gobierno que se le puede llamar teocrático porque Dios los gobernaba. Dios hablaba directamente con ellos a través de un sacerdote. A través de un sumo sacerdote, Dios se le manifestaba a él, el sacerdote les decía al pueblo, no, pues Dios ha dicho esto, y entonces así se la llevaban. Después dijeron, no, ¿sabes qué? Es que queremos pues humanitos que gobiernan los humanitos. Le dijeron, queremos jueces, ¿no? Porque ahí los vecinos de los otros países que había cercanos, de las otras poblaciones, tenían jueces también y tenían reyes y otras cosas, ¿no? Que los gobernaban. Entonces dijeron, queremos jueces. Y entonces les puso jueces, ¿no? Les puso jueces a ellos. De aquí, bueno, ok. Creo que me brinqué una parte importante y es el tema de que... ay, a ver, espérame. Se me fue aquí. Bueno, hablamos del tema de que Dios les da la ley, ¿no? Les da la ley a ellos. Y pues para no variar, también desobedecen a Dios, ¿no? Estamos hablando de una promesa que Dios le dio al hombre. Y estamos ahora continuando con la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan la promesa? Una descendencia infinita y una tierra prometida. Bueno, pues ¿a dónde creen que iba el pueblo hebreo después de que se salió de Egipto y que los liberó Moisés? Pues iban en busca precisamente de esa tierra prometida. Y bueno, cuando finalmente llegan a ella, no quieren entrar. No quieren entrar. Les pasó algo similar a lo que le pasó a Abraham.
le pasó algo similar a lo que le pasó a Israel, a Jacob. Querían regresarse a Egipto, ¿no? Querían regresarse a Egipto porque les dio miedo lo que había ahí en la Tierra Nueva, en este viaje que estábamos haciendo por el pasado. Ellos querían pues, ver que todo estaba bien, que todo estaba fácil, pero Dios quería que confiaran en Él porque dijeron, ay, mandaron unos espías a ver cómo estaba la famosa Tierra Prometida y dijeron, no, es que hay unos gigantes, gigantescos y unos muros súper fuertes ahí en las ciudades y no vamos a poder entrar. Entonces, les dio miedo y decidieron no entrar. Entonces, por esa desobediencia, Dios les dice, pues no van a entrar. Y de hecho, toda esa generación murió. Todos los hebreos que no quisieron entrar a la tierra prometida, murieron. Murieron y murieron. Entonces, solo una parte entró a la tierra prometida. Y corregí mi omisión porque vi ahí en el esquema de la pantalla que hablaba acerca de Josué. Se levanta un nuevo líder después de Moisés. Se llama Josué. Y Josué ayuda al pueblo hebreo, los que quedaron después de que se murieron todos los que no quisieron entrar a la tierra prometida, y pasan a la tierra prometida. Entonces, a partir de ahí sucede lo que ya les había dicho. Empiezan a pedir gobierno a Dios y dicen, no, bueno, a Josué, ¿no? Y ya no querían que los gobernara directamente Dios y buscan un gobierno humano, ¿no? Entonces, ellos supuestamente se estaban rigiendo por la ley y entonces pidieron jueces. Hubo una época donde hubo jueces gobernando Israel, después dijeron, no, ya no nos gustan los jueces, ponnos un rey, y entonces llegó el rey Saúl, llegó el rey David, no es el de las mañanitas, también yo sé que es cultura popular, pero es el rey David. Después llega Salomón y llegan muchísimas cosas más. Pasan muchas cosas con Israel. Es un reino súper complicado, súper conflictivo. Todos los reyes le fallaron a Dios. Después, con el hijo de David, que es Salomón, ¿se acuerda usted del rey Salomón? Bueno, pues rey muy rico, rey muy sabio, pero pues también tuvo muchas fallas delante de Dios. Y entonces el pueblo de Israel se divide en dos. Entonces los hijos de Salomón, uno que se llamaba Jeroboam y otro que se llamaba Roboam, dividen el reino de Israel y pasan muchas cosas. Todos ellos van teniendo, Jeroboam y Roboam van teniendo diferentes hijos que van sucediéndolos en el trono de Israel. Y se dividen en dos partes, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Entonces uno era Israel y otro era Judá. Y los dos iban teniendo reyes ahí en paralelo y tenían profetas que les hablaban acerca de los mandamientos de Dios y cómo tenían que hacer bien las cosas. Y normalmente fracasaban, ¿no? Había reyes buenos, reyes malos, pero mayormente eran malos y hacían las cosas malas delante de Dios. Y Dios trae juicios y juicios sobre ellos. En este caso no fue un solo juicio. Hubo varios juicios, hubo varias llamadas de atención de Dios al pueblo de Israel. Y algo que les caía muy mal a ellos, como se creían mucho, se creían el pueblo poderoso de Dios, pues que era lo peor que les podía pasar, que los derrotaran en la guerra. Y más aún, que se los llevaran de esclavos a diferentes lugares. Se los llevaron cautivos los asirios, se los llevaron cautivos los babilónicos y acabaron siendo gobernados por los romanos. Y entonces ya llegamos a otra etapa, ¿no? Ellos desobedecieron repetidamente a Dios. Se volvieron a dioses ajenos. Se hicieron religiosos. Se olvidaron de lo que era realmente el adorar a Dios, como Dios se los había pedido. ¿Y cómo termina esta dispensación? Bueno, termina en donde empezamos la semana pasada, con esa introducción que hicimos. Termina con la muerte y la crucifixión de Cristo. Esta es una historia que tú conoces, es una historia que has visto en películas, es una historia que has leído probablemente, y bueno, esa dispensación de la ley, ¿sí? Termina en esta parte con la crucifixión, con la muerte y crucifixión de Cristo. Me van a preguntar, bueno, ¿y cuál fue el juicio? Aquí viene una parte muy importante, que es a donde queremos llegar. Después de todo eso que les he comentado, que ha sido básicamente el pasado, ahora sí vamos a entrar a la conferencia del día de hoy, ¿sí? Que es precisamente la dispensación de la gracia. Ya todos dijeron, ya lleva 1 hora, ¿cómo crees? Si es que hoy era de 2 horas, ¿no les dijeron? Que estuvieran preparados. Todos así, amén y amén. Eso, flaco, porras. Qué padre, la verdad es que se me hace muy interesante, muy emocionante. Son muchísimos años, son miles de años de historia del pueblo de Israel, desde Adán para acá. La Biblia habla hasta nuestras fechas, hasta nuestras edades, de aproximadamente 6,000 años de historia, ¿sabe?
No son 200 mil millones de años luz hacia atrás, no. La Biblia habla de que son aproximadamente 6,000 años, 6,000 y tantos años, 6,000, 7,000 años a lo mejor, porque ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, le voy a recomendar un libro. Me van a decir, ¿qué pasó? Siempre Hugo nos dice que no leamos libros. No, bueno, pero este es un libro más interesante porque no es precisamente una opinión sobre la Biblia, ¿no? Sino es un señor que se llama Josh McDowell, así tal cual, Josh McDowell. Escribe varios libros. Hay unos libros que se llama Evidencia que exige un veredicto. Pero yo le voy a recomendar un libro que se llama Razones, de Josh McDowell. Y creo que hay Razones 1 y Razones 2. Y hay evidencia arqueológica, histórica, etcétera, que sustentan lo que es la veracidad de la historia bíblica. Entonces la recomiendo porque la verdad tiene muy, muy buen sustento. Entonces, una de las cosas que yo leí en ese libro que me llamó mucho la atención es cómo en el espacio, ya que estamos también hablando de los viajes al espacio, cuando llegaron los astronautas allá a la Luna, y usted se acuerda del Apolo, etcétera, una de las cosas que usaron para medir la edad, por así decirlo, del sistema solar es la acumulación de polvo cósmico. Sí, yo sé que suena muy así futurista, pero ahí ya llegamos, ahí sí ya es algo que ya sucedió. La acumulación de polvo cósmico en los cráteres de la Luna era una cierta cantidad cada año. Y ellos pudieron comprobar a través de esa fórmula que efectivamente el sistema solar no tenía más de 6,000 años. Y una de las cosas que tiran por la borda esa teoría de que el sistema solar tiene chorrocientos mil millones de años es, bueno, no sé si sabía cómo establecen la edad de los fósiles, ¿no? Hay una cuestión ahí química que no quiero adentrarme mucho en eso porque a lo mejor hay alguien que sabe más de química aquí en la audiencia y va a decir, no, sé qué estás hablando, ¿no? Se lo voy a decir tal cual, ¿no? Hay una variación del carbono que es el carbono 14, que es un isótopo del carbono. Me estoy viendo bien científico, ¿verdad? Hacen un haz de luz con eso para determinar la edad de los fósiles. Pero resulta que incluso aplicado a ciertos seres vivos, o sea que están vivos ahí, vivitos y coleandos, hicieron una prueba con un molusco por ahí, un pulpo, si usted quiere, y pues decía que tenía, no sé, como 8,000 millones de años muerto, ¿no? Y pues estaba ahí estaba el pulpo todavía vivo, ¿no? Entonces, la verdad es que no, es muy dudoso eso de determinar la edad de los fósiles y demás, ¿no? No hay una medida exacta para ello. Se lo digo porque pues, realmente, como le decía al principio, la Biblia fue inspirada por Dios y la historia bíblica no habla de más de 6,000, 7,000 años. Muy bien, pues vamos al tema principal del día de hoy. La dispensación número 6. Como le decía, la dispensación anterior, que es la ley, es muy, muy larga. Es la mayor parte, abarca la mayor parte de la historia de la Biblia, ¿no? La mayoría de los libros se enfocan en esta era. Entonces es muchísima historia. Muchísima historia. Que si estuviera usted en el grupo de lectura bíblica, vería que pronto vamos a llegar a esa parte, muy interesante. Entonces, no se lo pierda. Fue comercial. Llegamos al presente. ¿Cómo se llama la dispensación que estamos viviendo hoy día? Es la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia o eclesiástica. Oye, Hugo, pero no nos dijiste en qué acabó la dispensación de la ley. No está el juicio, no tengo claro cuál fue el juicio, ¿no? Sí sé que fue el diluvio, sí sé que corrieron a Adán de acá, sí sé que dispersaron a los humanitos en la Torre de Babel, pero ¿cuál fue el juicio? Sobre Israel por desobediente. Pues resulta que hay un inserto en la historia bíblica que se llama la dispensación número 6, que es la dispensación de la iglesia. Algunos autores le dicen que es la dispensación, a ver si qué puedo decir, parentética, o sea que está entre paréntesis. ¿Dónde quedó? Donde está fallando Israel. Ahí nos quedamos, ¿no? Israel está fallando feamente, horriblemente. El hijo de la promesa es Jesús. Llega Jesús y no lo reconocen, incluso lo matan, lo asesinan, lo crucifican. Israel falló feo, feo. Ese hijo de la promesa que desde el Edén Dios prometió, llegó y no lo reconocieron. Y lo mataron. Grande falla. Entonces sucede algo bien interesante porque ya estamos en el presente, ya nos trasladamos al presente. Jesús ya murió, Jesús fue crucificado, pero Jesús resucitó. Jesús resucitó porque Él
es Dios. Y vamos a ver sobre dónde estamos parados. Dijimos que cada dispensación empieza con una revelación de parte de Dios. Y en este caso, ¿cuál es la revelación para la edad de la iglesia? Alguien va a decir, no, pues si yo voy a la iglesia, entonces tenemos iglesias y estamos en la dispensación de la iglesia. Porque la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿hasta dónde dura el Antiguo Testamento? Bueno, recuerden que un testamento, ¿cuándo empieza a tener vigencia un testamento? Pues cuando muere el testador, ¿cierto? Entonces, Moisés murió y la ley que le dio Dios empezó a tener vigencia. Eso fue el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1.1, en Marcos 1.1, en Juan 1.1. No, empieza a partir de la muerte de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos dio Jesús a administrar? ¿Cuál es la administración que tenemos de parte de Dios para esta dispensación número 6? Busque ahora sí en su Biblia. Ahora sí ya vamos a empezar. Busque en su Biblia, por favor, 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Usted ha escuchado la palabra evangelio. De hecho, ve a alguien por ahí con una Biblia y dicen, ese es evangelista, o es evangélico, o es aleluyo, o es como usted le quiera decir, ¿no? Pero el evangelio, la misma Biblia dice lo que es el evangelio. Y quiero que pongan mucha atención, porque usted es parte de esta dispensación. Entonces, ya vimos los viajes del pasado, ¿no? Ya hablamos de diferentes personajes en el pasado. Y hablamos de que cometieron errores. No llevaron bronceador, no llevaron repelente, no llevaron sombrero, no llevaron un abrigo que los abrigara fuertemente porque se fueron a un lugar donde hacía frío y nevaba. Cometieron errores, fallaron en cuanto a la administración que Dios les dio. Ahora, ¿cuál es nuestra administración? Para nosotros que estamos viviendo en esta dispensación parentética de la gracia, la dispensación eclesiástica. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Es que se me perdió mi Biblia por aquí. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, cuando le preguntan a usted qué es el Evangelio, usted va a recurrir a una Biblia y va a decir, yo leí en 1 Corintios 15 lo que es el Evangelio. Y dice así, hablando el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en un lugar que se llamaba Corinto. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que fue resucitado también, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Se lo presento, es el Evangelio. ¿Y por qué digo que nos lo dio a administrar a nosotros? Bueno, resulta que en Mateo, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en la Biblia, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, es un pasaje muy famoso que la gente lo ha nombrado la Gran Comisión. Y dice así, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús hablándole a sus discípulos, encomendándoles esta misión. ¿Qué más nos dio a administrar Dios en esta dispensación de la iglesia? Ya dijimos el Evangelio, ya dijimos la misión de esparcir ese Evangelio a los demás. ¿Qué más nos dio Dios en esta dispensación? Dice en Juan 14, 16, algo súper importante. Es algo que también nos dio a administrar
el Señor, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En los peregrinares del pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba en su templo. Cuando peregrinaron en el desierto, Dios les dijo que construyeran un templo móvil. Ese templo móvil se llamaba el tabernáculo. Y el tabernáculo era ahí una cerca que hacían y había una tienda adentro y ahí había dos lugares que se llamaban el lugar santo y el lugar santísimo. Y la presencia de Dios llegaba al lugar santísimo. Después, ya que llegaron a la tierra prometida, ahí bajo el comando de David, bueno, a David ya no le tocó por pecador, precisamente como falló, Dios ya no le permitió construir el templo, pero les dieron instrucciones para construir un templo de a de veras, una construcción, y la viene a hacer Salomón, un templo súper majestuoso. Pero como también cayeron en una de esas invasiones que le hicieron los babilonios, los asirios, destruyeron el templo, y en ese entonces la presencia de Dios se fue del templo. La presencia de Dios se fue. El Espíritu de Dios se fue. Porque Dios, dice la Biblia, es Espíritu. La presencia de Dios se fue del templo. Entonces, ¿qué otra cosa nos está dando a administrar Dios en esta dispensación eclesiástica parentética? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice en Juan 14:16, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se recuerdan lo que leímos en Mateo 28? Dice que vayamos por el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos a todas las personas, enseñándoles a hacer todo lo que Jesús nos enseñó. ¿Y quién nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó? Aquí está la respuesta. El Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6:19 algo súper importante, porque mucha gente dice, ¿y eso del Espíritu Santo qué? Porque no tenemos tanta enseñanza al respecto. Y si no lees tu Biblia, pues tampoco vas a saber de qué te estoy hablando. Pero los pasajes que te estoy diciendo son claves para que tú sepas que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, o puede morar en nosotros, si nosotros decidimos que Él entre. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú ya no eres más tuyo, eres de Dios. Y esto me hace recordar algo muy importante, porque dice, bueno, ¿y cómo puedo yo adquirir el Espíritu Santo? Como puede ver, todo se liga. Y me voy al principio, cuando Misael nos hizo favor de leer en Hechos, algo muy importante sucedió en la casa de ese señor que se llamaba Cornelio. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el mensaje que Pedro les fue a dar. ¿Y qué mensaje les predicó Pedro? ¿Se acuerdan? Les habló del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. No me creía que recién íbamos empezando, ¿verdad? Pues sí, recién estamos empezando, porque estamos en el presente y estamos en nuestra dispensación de la iglesia, la dispensación eclesiástica, la dispensación parentética. Oye, Hugo, pero ¿y el juicio sobre Israel? Espérese. Vamos para allá, porque no ha terminado la dispensación de la ley, ¿ok? Les dije que era muy larga, todavía no se acaba. Muy bien, entonces, nos dieron estas cosas para administrar. El Evangelio, la gran comisión de esparcir el Evangelio y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros también es una administración que tenemos, porque los demás no lo tuvieron, nosotros lo tenemos. Si usted, dice en Efesios 3:19, porque usted se pregunta, bueno, ¿y cómo lo hizo Cornelio? ¿Se acuerda lo que decía allí? Si no se acuerda, se lo voy a recordar. Dice que ellos creyeron, tuvieron fe, confiaron en lo que Pedro les predicó. Dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Digo, Cristo en su forma corporal, cree que quepa en su corazón? No, es el Espíritu Santo. Acabamos de leer en 1 Corintios que es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, porque nosotros en esta superdispensación, digo, porque es la dispensación más maravillosa que le pudo ocurrir al hombre, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo
del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dieron para administrar. Ahora, ¿cuál ha sido la administración desde que esto empezó? Esto empezó un día allá en Israel cuando el Espíritu Santo precisamente descendió sobre los apóstoles. Es un evento al que se le llamó el Pentecostés, porque era una fiesta de los judíos. La estaban celebrando y esto ocurrió. El Espíritu Santo llegó sobre ellos. Y a partir de ahí inició esta historia de la iglesia, esta historia que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra administración? ¿Qué hemos hecho con el Evangelio? ¿Qué hemos hecho con la comisión de predicar el Evangelio? ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Ahora sí podemos hablar un poquito más en forma de lo que nos toca a nosotros, porque es nuestra dispensación y es lo que nos dieron para administrar. ¿Qué hemos hecho con ello? Acuérdense, la dispensación tiene una revelación de parte de Dios, la administración de parte del hombre, el fracaso del hombre y el juicio de parte de Dios. Estamos en la segunda. ¿Cómo administramos? ¿Qué hemos hecho con la administración? Bueno, pero ¿cómo es que teníamos que administrarlo, Hugo? Bueno, esto es muy importante lo que le voy a decir. Dios tiene un propósito desde el principio de todos los tiempos. Ese propósito lo encontramos en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Se lo voy a leer. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es ser salvo? Ser excluido. ¿Pero de qué? De la condenación eterna. De la condenación eterna. Una de las cosas que pasaron con Adán desde un principio, no nada más entró el pecado a la tierra con él, también entró la muerte. Entró la muerte. A partir de ahí los hombres empezaron a morir también. ¿Y recuerda lo que pasó con Noé? Bueno, pues se murieron todos los hombres que no entraron al arca. Entonces, la muerte ya está presente desde entonces. Este propósito, que es el propósito general, el propósito macro de Dios, se lo transmite a su Hijo. Hay un pasaje muy bonito que a todos nos gusta leer, que es Juan 3:16. No lo voy a decir todavía porque creo que lo voy a decir más adelante. Pero habla del amor de Dios para todo el mundo, ¿no? Pero esa misión que Dios tenía desde un principio, que todos los hombres fueran salvos y vinieran al conocimiento de la verdad, se lo transmite a su Hijo, se lo transmite a Jesús. Y dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna, salvo de la muerte espiritual. Entonces, el propósito de Dios se transmite al Hijo y ese se transmite a los discípulos de Jesús en Mateo 28. ¿Qué tenían que hacer? Pues ese mismo evangelio, esa misma idea de que Dios quiere que los hombres sean salvos, eso para lo que vino Jesús, que fue para salvar al mundo, se lo transmite a los discípulos para que se lo digan a todos los demás. Y ahora nos llega a nosotros. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, los voy a leer también, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si tú dices que crees en Cristo, si tú dices que tienes a Cristo, si tú dices que confías en Cristo, dice aquí para ti, 2 de Corintios 5 del 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, o sea, las otras 5 dispensaciones, dice, y ahora todas son hechas nuevas. Hasta el 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A los que nos reconcilió con Cristo. ¿Ok? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Crees en Cristo? Creo que aquí te están hablando a ti. Ese ministerio es tuyo. Esa labor es tuya. Es algo que tú tienes que administrar. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Con esta gran comisión, con este ministerio de la reconciliación y con el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Bueno, resulta que nuestra dispensación ya está muy avanzada. Estamos viendo cosas. Alguien podría decir, no, es que estamos
en los últimos días porque hay un juicio de Dios que se llama coronavirus. No es lo único que nos está pasando. Y escuchaba yo a alguien que daba algunas cifras al respecto, ¿no? Se han pasado muchos eventos que hablan de que probablemente estamos viviendo los últimos tiempos de nuestra dispensación, de nuestra superdispensación, donde no tuvimos, donde tenemos muchas ventajas que nuestros antecesores, los de las otras 5 dispensaciones, no tuvieron. Porque nosotros creemos algo que ya sucedió y muchas veces ellos tenían que creer en algo que sucedería en el futuro, como lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de un viaje al futuro, estamos hablando de si estamos listos para el futuro. Entonces, ¿qué pasa con el fracaso del hombre en esta dispensación? Ya hablamos de la revelación, ya hablamos de la administración. Ok, ¿qué pasó con el fracaso, Hugo? Bueno, el fracaso es muy claro. El fracaso es muy claro. Cuando yo te dije que si creías en Dios, que no podías creer en Dios separado de la creencia de la Biblia, ¿verdad? De creer lo que dice la palabra de Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice en Juan 3:18, el que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el fracaso del hombre en nuestra dispensación, en nuestra estación, en nuestra época? Es la incredulidad. Es la incredulidad. El rechazo del Evangelio de Cristo. El rechazo del Evangelio de Cristo. Eso es el fracaso del hombre en esta dispensación. ¿Me podrás decir que no? Pues no, porque claro que lo sabes. Hoy día hasta hay una religión que se llama los ateos. Dicen que no creen en Dios, que no tienen religión, pero eso es una religión, son los ateos. Y hay mucha gente que cree en Dios. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Oye, ¿por qué no vienes a un estudio bíblico? No, es que yo creo en Dios a mi manera. No, es que yo soy mi propio Dios. Es que soy el capitán de mi barco. ¿No? Soy el arquitecto de mi propio destino. ¿No? ¿Qué es eso sino soberbia? Me recuerda a los humanitos que hicieron su torre de Babel para llegar hasta el cielo, ¿no? Y entonces Dios trajo un juicio sobre ellos. Ese es el fracaso del hombre en nuestra dispensación, la incredulidad. Pero déjame decirte algo, no solamente el hombre está fracasando. ¿Quiénes tienen esta encomienda? ¿Quiénes están administrando la revelación de Dios en esta dispensación? 2, 4, 5, 10, 15, 20. Ya hay 21 porque hubo como 4 o 5 que no aguantaron las 2 horas, ¿no? Todos los que estamos conectados y decimos que creemos en Dios, de acuerdo a lo que les leí en 2 Corintios 5, del 17 al 21, búsquenlo, está en su Biblia, estás comisionado para decirle a los demás que se arrepientan y que se reconcilien con Dios. ¿A través de qué? De creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Ya les dije, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, ese es el fracaso del hombre en esta dispensación. No nada más del hombre común. En la Biblia encontramos 3 grupos de personas a las cuales está escrita la palabra de Dios. Los judíos, o sea, los hebreos. Los gentiles, que son todos los no judíos. Y la iglesia de Dios. Los que decimos que creemos en Cristo. Y déjame decirte que esto está escrito para ti. También como iglesia. Y no digo como esta iglesia local, como esta comunidad, sino la iglesia universal está fracasando. Está fracasando porque no hemos ido a todo el mundo a predicar el evangelio. Está fracasando porque tampoco le estamos enseñando a que todo el mundo guarde y haga conforme a lo que nos enseñó Cristo. Estamos fracasando. Lo que estamos haciendo el día de hoy es un granito de arena. ¿Cuántos estamos aquí? 21 pantallas, 5 o 4 que desertaron. ¿Por qué no quisieron escuchar esta parte? Tú y yo estamos fracasando. Como hombres, fracasamos por la incredulidad.
Y como creyentes, como parte de la iglesia de Cristo, estamos fracasando porque no estamos cumpliendo el propósito de nuestro Padre Celestial. Ese es el fracaso del hombre en esta dispensación. Ya estamos en el presente, ya revisamos el pasado, ya te distraje un tiempito más hablándote del presente. Ese es nuestro presente. Esa es nuestra revelación para nuestra dispensación. Ese es nuestro fracaso. Ya sé. Te sigues preguntando, ¿cuál es el juicio para el pueblo de Israel en la quinta dispensación? Pero te quiero hablar del juicio para nosotros, para la iglesia. Porque el juicio del hombre ya está dado. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y aquí viene una división. Te decía que la Biblia está escrita para tres grupos de personas. Los judíos, hebreos judíos, para los gentiles, que es toda la gente que no es hebrea, judía, y para los que decimos que hemos creído en Cristo y que somos parte de su iglesia. Entonces, esta dispensación parentética, esta dispensación de la gracia, obviamente tiene un juicio. Obviamente tiene un juicio. Y ese juicio lo va a compartir la humanidad con el pueblo de Israel. Y aquí voy a tener que empezar a hablar. Es la mordidita que le vamos a dar al futuro, ya para terminar el día de hoy. Estamos condenados a muerte, pero todos aquellos que hayan creído en Cristo, que hayan confiado en su sangre, que hayan creído en el Evangelio, la Biblia dice que va a haber un evento en el futuro, en esta nuestra dispensación parentética. Es el primer evento profético que no se ha cumplido y que estamos esperando los cristianos. Oye, pero yo soy cristiano, yo creo en Cristo y no había oído de ese evento. Bueno, está en tu Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leerla. Si tú crees en Cristo, si tú crees en Dios, necesitas conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo y necesitas conocer los tiempos. Estamos hablando de los tiempos. Entonces, la muerte es inevitable para todos los seres humanos. Yo te puedo profetizar que un día vas a morir, a menos de que Cristo venga antes y suceda lo que estamos esperando que suceda como cristianos. Inicia el futuro. Inicia el futuro. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. El primer evento futuro del que les voy a hablar y que los voy a dejar en suspenso para que podamos hablar mucho más acerca del futuro la próxima semana. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ahora de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué es esto de que Jesús murió y resucitó? Ah, el Evangelio, exactamente. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice aquí, alentaos unos a otros con estas palabras. Yo sé que muchos de ustedes tienen una idea en la mente, ven una sala de espera, ven a la secretaria de San Pedro ahí en un escritorio, revisando una lista para saber quiénes de ustedes van a entrar al cielo, a la presencia de Dios. Algunos más dicen, no, es que yo creo que voy a estar en el limbo, hay en una dimensión desconocida entre la tierra y el cielo, mientras me rescatan a través de un rito religioso y que pueda llegar al cielo. Déjame decirte que no. La Biblia dice que tienes
una sola oportunidad y es en esta dispensación eclesiástica, parentética, donde tú puedes decidir el destino eterno de tu alma. Dice aquí, y los que hayamos quedado vivos antes de que el Señor venga, habla de un acto de, dice, seremos, ¿qué? Arrebatados. A este evento se le llama el arrebatamiento. Algunas personas le dicen el rapto. Y la Biblia habla de este evento. La Biblia habla de este evento. Que todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador, que han confiado en su sangre, van a participar de este evento, de este arrebato, de este arrebatamiento. Dice en 1 Corintios 15, 52 y 53, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nosotros, nuestros cuerpos mortales, se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabe? La Biblia no nos dice exactamente cuándo sucederá el arrebatamiento. Jesús dice que ni siquiera él mismo lo sabe. Y eso lo podemos ver en Marcos 13:32 y en otros versículos. Dice, pero de aquel día, en palabras de Jesús, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solamente Dios, Padre, sabe cuándo va a suceder. Muy bien, pues vamos terminando. Esta es la sexta dispensación, la dispensación de la iglesia. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Jesús les dijo una vez a sus discípulos, en Juan 14, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es una promesa de Cristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, en el versículo 6. Eso significa que hay un camino por el cual podemos ir. Un camino que nos guía hacia Él, nos guía al futuro, nos guía a ese futuro donde Él dice que vamos a estar con Él en una morada que Él nos preparó. Y los que aman a Jesús saben a dónde va ese camino. Dice también en un pasaje de Apocalipsis, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, dice, pues son sin mancha, o sea, son sin pecado, delante del trono de Dios, en Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. ¿Quiénes seremos arrebatados? Este es el arrebatamiento, es el rapto de la iglesia. Va a decir, oye, pero ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio de nuestra dispensación? Ya me pusiste nervioso. ¿Cuál es el juicio sobre nosotros? Bueno, aún para nosotros, aún para la iglesia, aún para los creyentes va a haber un juicio. Ese juicio se llama el Tribunal de Cristo. Y no te voy a decir nada más porque quiero que estés el domingo siguiente. ¿Y qué va a pasar con los que no creyeron en Cristo? Pues se van a quedar en la tierra y al final del rapto empieza algo muy interesante, un periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. Es el segundo evento del futuro. Bueno, ya te mencioné el Tribunal de Cristo, pero es parte de lo que vamos a ver la próxima semana en nuestro super viaje al futuro. Estamos dando una probadita al futuro. Ya vimos todo el pasado, ya vimos el presente. Y yo te invito a que pienses en tu presente, porque tu boleto ya está comprado. Cristo murió por ti. Dice en 1 Corintios 15, lo que leímos que es el Evangelio. Cristo murió por ti. Murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú crees eso, tú tienes la vida eterna. Tú vas a ser contado en ese arrebatamiento. Dice en Apocalipsis 3:10, para terminar. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! ¿Estás a tiempo? Así empezamos hoy. Estás a tiempo. ¿Tomarás el boleto que Cristo ya pagó para tu viaje al futuro? ¿Tomarás el boleto? En la tierra se va a desatar esa época de gran tribulación, pero su iglesia va a ser excluida de este periodo de sufrimiento. Y esta es la respuesta a tu pregunta que traías desde hace rato. ¿Cómo termina la dispensación de la iglesia? De la dispensación de la ley. Precisamente, la gran tribulación es el juicio de Dios sobre Israel.
y sobre los gentiles o el resto de la población humana que decidió no creer en Cristo. Con eso termino. Te agradezco tu tiempo el día de hoy. Te quiero decir que estás a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo de prepararte. Estás a tiempo de no cometer los mismos errores que cometieron nuestros ancestros. Estás a tiempo de hacer una buena administración de lo que Dios nos encomendó en esta nuestra dispensación. Estás a tiempo. Acompáñame ahora. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este precioso tiempo que me has permitido compartir con esta audiencia. Te agradezco infinitamente por la claridad que hay en tu palabra respecto a los tiempos, a tus tiempos. Y el día de hoy yo quiero pedirte que tú estés hablando al corazón de todos los que estamos aquí presentes y que cada uno podamos evaluar qué es lo que hemos hecho con lo que tú nos has dado para administrar en esta nuestra estación, en esta nuestra dispensación, en esta administración en la que tú has puesto en nuestras manos tu evangelio, tu Espíritu Santo, y que nos has encomendado que hablemos de esta palabra a todo el mundo. Yo te pido que en este momento tú estés meditando acerca de lo que hemos estado hablando, porque esta dispensación te cuenta a ti. Y sabemos que al final solamente va a haber dos destinos. Un destino que tiene futuro y que se va a dar solamente si tú decides aceptar ese boleto que Cristo ya pagó con su sangre para que tú puedas entrar al reino de Dios. De lo contrario, sufrirás el mismo juicio que va a sufrir Israel. Y no quiero que tengas miedo. Yo no quiero infundirte miedo. Lo que leímos respecto a este evento que es el arrebatamiento es para que tengas esperanza. Es para que sepas que si tú crees en este evangelio, si tú crees que Cristo murió por tus pecados, y si tú crees que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces tú puedes participar de este evento que se llama el arrebatamiento. Es el próximo evento futuro que está por suceder. Y yo te quiero invitar que así como estás en este momento, si inclinaste tu rostro, si inclinaste tu rostro, si cerraste tus ojos un momento, más por concentración que por un rito, sino para que podamos estar atentos a lo que estamos diciéndole a Dios. Yo te invito a que en este momento le digas a Dios, porque Dios te está escuchando, Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Si tú has entendido que eres parte de esta época, de esta dispensación, y que no has hecho lo correcto con lo que Dios te ha encomendado, yo te invito a que en este momento tú le digas a Dios, perdóname Dios, porque he desobedecido, porque he pecado y porque no he hecho lo agradable delante de ti. También dile que sí crees que Jesucristo es su Hijo, porque eso es el Evangelio. Que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para que tus pecados pudieran ser perdonados. Te invito a que lo hagas en este momento y que tú le digas a Dios, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios y quiero ser parte de ese evento. Quiero ser parte de ese arrebatamiento en el que tú te vas a llevar a tu iglesia. Quiero ser parte de ello. Y dile que se lo pides en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pido que tú estés en este momento hablando al corazón de quienes tú trajiste el día de hoy para que pudieran entender tu evangelio y que creyendo se salven. Gracias por este tiempo, Padre. Pedimos tu bendición y tu protección para todos los que estamos aquí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.